Entonces los bendecimos grandemente. Los dejo con el pastor Diego Peláez. Bendiciones del Altísimo. Muchas gracias, pastora. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, pues. Ok. Bueno, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Qué bueno podernos encontrar por este medio. Quiero que hablemos algo que me gusta mucho. Tiene que ver con algo de cómo Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, ¿no? Me gusta ver cómo Jesús fue encontrando los discípulos. Usted sabe que Jesús en sus discípulos tenía 12 hombres. De esos 12 hombres, pues algunos eran publicanos, otros eran pescadores. Había un Judas, habían dos Judas, Judas Leveo y Judas Iscariote. Había un Tadeo. Entonces, es interesante, ¿no? Yo siempre a veces me pongo a pensar cómo se comporta Jesús o cómo eran esos parches con 12 hombres, ¿no? Era un parche de 12 hombres, era un parche de 12 hombres con los que Jesús andaba y era muy interesante poder imaginarse cómo era esa relación de Dios hecho hombre con 12 hombres. Era interesante esa relación de Dios trabajando con 12 hombres. ¿Cómo sería el carácter? ¿Qué tanto le tocaría a Jesús trabajar en el carácter con 12 hombres? Bueno, Jesús tenía en su equipo, en el equipo de Jesús o con los que lo acompañaban, habían mujeres. La Biblia dice que habían mujeres que servían en el ministerio con Jesús, pero su círculo cercano, con los que él tuvo que andar, con los que tuvo que caminar, con los que tuvo encontrones. Por lo general Jesús se encontró pues con muchas mujeres, una mujer que tocó su manto, por cierto, por ahí salió en un periódico que encontraron rastros arqueológicos que comprueban la historia. Usted sabe que el mundo necesita comprobar si las cosas son ciertas o no son ciertas. Nosotros las creemos por fe. Nosotros creemos lo que hemos leído en la Biblia, pero el mundo necesita comprobar y por allí encontraron vestigios de una casa o de una pequeña congregación, de una pequeña iglesia, donde según la historia se había levantado una estatua, digámoslo así, para recordar el milagro de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces, no hace mucho encontraron muchos vestigios. Aún en este tiempo, Dios sigue dándole la oportunidad a través de los arqueólogos al mundo de decirles, oiga, lo que está escrito en la Biblia es cierto. Entonces, Jesús se encontró con muchas mujeres. Y cuando digo se encontró, era que se relacionaba con ellas porque les servían en el ministerio, porque estaban allí apoyando. Entonces, está aquella mujer que Jesús le sanó cuando tocó el manto, aquella mujer con el flujo de sangre. Estaba Marta y María. Ella estaba, pues que eran las hermanas de Lázaro. Entonces, eran personas cercanas a Jesús, María y Marta. Está la mujer que enjugó los cabellos, que lavó los pies de Jesús con sus cabellos y con sus lágrimas, que inmediatamente la fueron a frenar. Y Jesús dijo, entré y nadie lavó mis pies. Y esta mujer ha entrado acá y ha derramado un frasco de alabastro sobre mis pies y ella está lavando mis pies con sus cabellos. Está esa mujer. Muchos dicen que muchas de ellas son las mismas, pero estoy hablando de acontecimientos en la vida de Jesús. Se encontró con la
con la mujer, con la suegra de Pedro, que la sanó. También la Biblia habla de una mujer adúltera que la encontraron en el mismo acto del adulterio y se la trajeron a Jesús para que Jesús la apedreara. Y Jesús no la apedreó, sino que dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces hay muchas mujeres, y la Biblia menciona muchas otras mujeres que estuvieron alrededor de Jesús sirviendo en el ministerio. Y bueno, no podemos faltar sin mencionar a María, ¿no? A María, a Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan Bautista, era la mamá de Juan Bautista y era la tía de Jesús. Entonces estaba Elizabeth, estaba María, la madre de Jesús, la que el ángel le anunció que daría a luz un hijo y sería el salvador del mundo. Y bueno, la Biblia habla de muchas mujeres que en el camino se relacionaron con Jesús y ellas servían. Pero cuando Jesús fue a escoger a sus 12 discípulos, escogió 12 varones. Esa relación entre 12 varones, me imagino que no era fácil, ¿no? Perdónenme la expresión, 12 machos juntos. En aquella época no había fútbol, no había televisión, no había fútbol, no había televisión, no había por qué pelear por el control, no había por qué pelear quién era mejor, si Messi o Ronaldo, no había que pensar cuál era el mejor jugador de la historia, si Pelé o Maradona. Entonces no había esos temas que hoy en día los hombres tratan, no había mucha cosa que hacer. Era un momento tenso históricamente y políticamente, tanto así que al interior de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos habían personas que eran bastante revolucionarias y que nada menos y nada más que la presencia de Mateo no caía nada bien, o la presencia de Leví. Recuerde que Mateo en la Biblia es conocido como Leví, y Leví era publicano. Entonces, tener dentro de los 12 discípulos un publicano, tener dentro de los 12 discípulos personas que eran bastante revolucionarias, pues no caía bien, chocaban sin duda alguna. Tener a un Pedro con su carácter tan fuerte, y tener a un discípulo Juan, un discípulo amado para Jesús, entonces no era fácil, pero sin duda alguna fueron a los que Dios llamó. Qué bueno cuando nosotros también nos damos cuenta que Dios llamó a 12 apóstoles, a 12 hombres, y ellos sirvieron. ¿Sabe una cosa, amados? Yo no pretendo hacer otra cosa más que edificarnos. A mí esto me parece interesante, lo que estamos hablando. Y me llama mucho la atención que hoy en día eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho. Increíble que Jesús, sin embargo, hoy en día en las congregaciones y en las denominaciones pareciera ser que tenía más poder María y las mujeres que Jesús y los 12 apóstoles. Permítame, se lo vuelvo y se lo digo. Parecía ser que tenía que hoy en día en la iglesia se evidencia más María y sus mujeres que Jesús y los 12 apóstoles, cuando debería de ser todo lo contrario. Sí, deberían de haber como María y todas las mujeres que fueron al sepulcro a buscar a Jesús, a su cuerpo, y se encontraron con un ángel. Tiene que haber un equilibrio, porque hoy en día pareciera ser que tiene más peso María y las mujeres que Jesús y los 12, porque a veces muchos hombres desaparecen del servicio de la iglesia, muchos hombres desaparecen en su papel sacerdotal, y no se nos puede olvidar que las 12 tribus, en las 12 tribus también eran 12 varones, y Jesús viene y llama a 12 varones, y no estamos menospreciando a las mujeres. Las mujeres jugaron un papel importantísimo, importantísimo, importantísimo. Fueron un arma secreta de Dios
posiblemente culturalmente, entre comillas, no eran muy valoradas, pero aún esa no valoración era plan de Dios, porque Dios siempre estaba guardando el papel de las mujeres. Dios estaba guardando sus vientres, Dios estaba guardando su fortaleza, y no eran no eran objetivo tan directo del enemigo. Sin embargo, las mujeres jugaron un papel muy importante en la Biblia, como Eva, como Sara, como Ana, como Esther, Rebeca. Muchas mujeres jugaron un papel muy importante, pero es interesante que Jesús, que en el Antiguo Testamento, Dios llama a 12 patriarcas. Y esos 12 patriarcas son varones. Jesús viene y llama a 12 discípulos. Entonces, el papel del varón es muy importante y muy preponderante en el trabajo y en el ministerio. Y no solamente en el ministerio, sino en el papel de la familia. Vuelvo y se lo repito. Espero me haga entender con lo que le estoy diciendo. Hoy en día en las iglesias pareciera ser que ha tomado más protagonismo el papel de María y las mujeres que servían a Jesús, que de Jesús y sus 12 apóstoles. Ninguno de los dos anula al otro. Ninguno de los dos anula al otro. Pero sí debe de ser entenderse que los varones deben de hacer presencia en el servicio a la obra de Dios y en la responsabilidad como sacerdotes al interior del hogar y de la familia. Esto es como Marta y María, las hermanas de Lázaro. Cuando Jesús vino en alguna ocasión a visitar a Marta y a María, la Biblia dice que Marta se ocupaba mucho de atender a Jesús, de servir a Jesús, de estar atento de Jesús, o sea, de la comida de Jesús. Y María, pues María lo que hizo fue postrarse a los pies de Jesús y escucharle. Entonces Marta viene y María viene y le dice a Marta, Marta, estás atareada, estás muy ocupada. Entonces nos encontramos con una Marta María, una María que estaba más atento a lo que Jesús estaba hablando y una Marta que estaba bastante atareada. Yo creo que debe de haber un equilibrio y ya no deberíamos de hablar de una Marta María, de una Marta o una María, sino de una Marta María. Hombres que estemos atentos al servicio de Dios, pero mujeres que también estén allí sirviendo. Hombres que estén allí sirviendo, pero también mujeres que estén atentas a lo que Dios está hablando. Debe de haber un equilibrio. Pero hoy en día, por motivos de cultura, por X o Y motivo, vuelvo y digo, las mujeres han tomado un protagonismo. Y no estoy en contra de ese protagonismo, no estoy en contra. Pero parecía ser que María y las mujeres están tomando la delantera. Y no se trata de una competencia, pero sí se trata de entender que Jesús llamó a 12 varones. Y quiero leer algunos pasajes de la Biblia donde nos encontramos en qué momento Jesús encontró a cada varón de estos. No era nada distinto a nosotros. Ya le hice un recuento más o menos de cómo fueron algunos, si no todos los encuentros de Jesús con algunas mujeres. Fueron encuentros para sanidad, fueron encuentros para perdón de pecados, fueron encuentros muy familiares, fueron encuentros bien interesantes. La Biblia no habla mucho de la relación de Jesús con estas mujeres, sino que habla de esos encuentros de que se encontraban, lo seguían, servían en el ministerio. Pero la Biblia sí da mucha información. Es más, en mi biblioteca tengo muchos libros de los apóstoles. Se han escrito muchos libros que hablan acerca de los 12 apóstoles. Yo por acá tengo, y les recomiendo leer John MacArthur, 12 héroes. Les recomiendo leer este libro también, En busca de los apóstoles. ¿Qué pasó con los 12 apóstoles después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos? También me encuentro un libro que habla acerca de los evangelios de los apóstoles, y tengo otros muchos más que la Biblia habla acerca de la vida de los apóstoles. Hay mucha información de los apóstoles
Y bueno, aquí solamente vamos a intentar leer algunos pasajes donde Jesús fue a buscarlos, porque Jesús fue a buscarlos. Los encuentros con las mujeres fueron encuentros ocasionales, pero Jesús sabía que eran sus 12 discípulos y Jesús los fue a buscar. Qué bueno que nosotros podamos entender, amados, que el Señor está buscando a sus discípulos. Vuelvo y digo, no es una prédica machista. No estoy diciendo que Dios no está buscando hoy en día mujeres, pero es interesante cómo Jesús los encuentra y son en estados muy distintos. Escúchese bien, los encuentros ocasionales que él tuvo con estas mujeres para perdonarlas, para sanarlas, para traer una palabra de dirección sobre ellas, fueron escenarios muy distintos a los escenarios donde Jesús fue y encontró a sus 12 apóstoles. Entonces es interesante saber que Dios las está llamando a ellas, pero también el Señor nos está buscando a nosotros. Dios no quiere que nosotros simplemente tengamos encuentros ocasionales con Él, sino que lo que el Señor está deseando es también ir a buscarnos, ir a buscar a Quesada Uribe, ir a buscar a Gerson, ir a buscar a Pedro, a Jaime, a Santiago, a Omar, a David, a Lucas, a Ricardo, a Felipe, a Juan. Dios está buscándonos. Dios está interesado en ir a buscarnos. No solamente encuentros ocasionales, no solamente para que experimentemos su perdón o no solamente para que experimentemos su misericordia, sino también para que sirvamos en los asuntos del reino y para que tomemos un papel protagónico. Dios desea que tomemos un papel protagónico muy importante en los asuntos del reino de Dios. Entonces, vamos ligeramente, créame que no le voy a demorar, no le voy a demorar mucho, pero sí quiero que podamos leer con toda libertad estas maneras como Jesús fue y los encontró. Con las mujeres, eran encuentros, vuelvo y le digo, ocasionales, eran encuentros muy distintos. Las mujeres corrían a tocar el manto de Jesús, las traían. Era interesante esos encuentros, pero a los 12 apóstoles, veamos algunos de ellos en qué momento los encontró. Entonces, podríamos irnos al libro de Mateo. Si Andrés tiene por ahí la manera de ponernos los mensajes en la pantalla, pues sería muy bueno. Y si no, pues yo lo leo, no hay ningún problema. Entonces, podemos encontrar Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4:17 y en adelante dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué interesante, ¿no? Me llama mucho la atención porque Jesús en esta ocasión utiliza la profesión de Simón y de Andrés, la profesión de Pedro y la de su hermano, la utiliza para transformarla en un ministerio. ¿A qué me refiero? Ellos eran pescadores y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ustedes están pescando pescados, ustedes están pescando peces, más bien, ustedes están pescando peces. Pues si ustedes me siguen, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora, me gusta hacer esta pregunta. Si Pedro y Andrés eran pescadores y Dios ahora los iba a hacer pescadores de hombres, qué interesante sería hacer el ejercicio de qué hace usted, cuál es su profesión, cuál es su trabajo. Y si usted hiciera el ejercicio que Dios hizo con Pedro, pescador de peces, pescador de hombres, ¿en qué podría Dios usarlo a usted? ¿En qué podría Dios usarlo a usted? ¿Usted es carpintero? ¿Usted es ebanista? Pues, ¿qué tal si hoy Dios le dice: pues hoy yo quiero usarte para que talles la vida de muchas personas y para que formes en ellos mi propósito? ¿Qué tal si usted es vendedor?
Y hoy Dios le está diciendo, eres vendedor, perdóname la expresión, tienes buena labia, pues hoy voy a usarte para que vendas sin precio y de manera gratuita, para que hables a otros de mi palabra y ofrezcas el mejor producto. En este mundo vendes zapatos, vendes llantas, pero te voy a usar para que eso que tienes, esa manera con la que tú te estás trabajando, la puedas usar para mi gloria y para mi honra. ¿Qué tal si usted, alguno aquí es médico y Dios le está diciendo, sabes, quiero usarte para sanar no solamente vidas, cuerpos físicos, sino que quiero usarte para sanar el alma de muchos abatidos y de muchos quebrantados? Y entonces allí encontramos que tenemos cabida en lo que hacemos en el reino de Dios. ¿Qué tal si aquí hay algún político y Dios le esté diciendo, pues sabes una cosa, yo quiero usarte para establecer leyes de reino allí en el gobierno? ¿Qué tal si aquí hay administradores de empresa y Dios les está diciendo, como le dijo a Pedro, eres pescador, pues te voy a usar como pescador de hombres? ¿Qué tal si Dios aquí le estuviera diciendo a alguien, oye, tú eres administrador, pues voy a usarte para administrar mi iglesia y para traer orden a los asuntos del reino de Dios? ¿O qué tal si aquí sí hay pescadores de verdad, como era Pedro, y Dios hoy le esté diciendo, a ti te voy a usar como pescador de hombres? No podemos sacar a Dios de nuestro trabajo. Es más, la iglesia por lo general utiliza una expresión, y esa expresión que utiliza la iglesia es, estoy trabajando no trabajo en la iglesia, sino que estoy trabajando en algo secular. Pues parece ser que la palabra secular puede venir de una palabra muy antigua que significa sin Dios. O sea, no podemos decir que yo en la iglesia me ocupo de las cosas de Dios, pero afuera estoy en lo secular. La iglesia no puede estar en lo secular. Nosotros como hombres, en nuestras oficinas, trabajos, empleos, negocios, no podemos ser seculares, porque Dios le dijo a Pedro, oye Pedro, lo que tú haces, ahora lo voy a usar para mi reino. En lo que usted hace, usted no puede sacar a Dios. Nosotros somos agentes de reino, y somos agentes de reino, y nuestro púlpito no necesariamente está al interior de un templo, sino que nuestro púlpito, como Dios le estaba enseñando a Pedro, Dios le estaba enseñando a Pedro, oye, tu púlpito va a ser una barca, y si tú pescas pescados, ahora vas a pescar almas. Pues hoy Dios puede estar hablándonos y diciéndonos, tu púlpito es tu tienda, tu púlpito es tu negocio de bonais, tu púlpito es tu negocio de tamales, tu púlpito es tu negocio o tu consultorio médico o clínico. Ese es tu púlpito, y desde allí te voy a usar como un agente de cambio para hablar mi evangelio y salvar vidas. Entonces es interesante cómo el Señor encuentra a Pedro y a Andrés. Y dicen, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Me llama la atención también cuando la Biblia dice que Pedro y Andrés, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. No es un llamado a dejar nuestro trabajo, no es un llamado a dejar. En este caso, Dios estaba llamando a Pedro y Andrés de tiempo completo. Posiblemente Dios a algunos de ustedes les llame de tiempo completo en el reino, y ustedes dejarán en algún momento lo que hacen y servir en el reino, pero eso no es con todos. No todos somos llamados, o no todos van a ser llamados a trabajar de tiempo completo en la obra de Dios, pero sí todos estamos llamados a servir como hijos de Dios y como luz. Una lámpara nunca deja de ser lámpara, ni de día y de noche. El sol no deja de ser sol, ni de día ni de noche. En esos días mi hijo me preguntaba que si de noche el sol se apagaba. Y creo que era una pregunta muy, muy, muy tierna, porque yo de niño pensaba que de noche el sol se apagaba.
Entonces yo podía decirle, hijo, de noche el sol no se apaga, simplemente que de noche el sol está en el otro lado de la tierra, entonces en el otro lado de la tierra es de día y aquí es de noche. Entonces, así como el sol nunca se apaga, ni de noche ni de madrugada, ni cuando hay un eclipse lunar. Entonces, así como el sol no se apaga, así nosotros, no importa desde donde estemos, debemos de ser agentes de reino, agentes de cambio para transformar y cambiar vidas. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Sigue Jesús caminando y dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo. Jesús estaba en busca de sus 12 discípulos. No eran encuentros ocasionales, sino no eran encuentros ocasionales como con Bartimeo, como con el hombre de la mano seca. No eran encuentros ocasionales como con la mujer sirofenicia. No eran encuentros ocasionales como con el endemoniado gadareno. No eran encuentros ocasionales. Es que Jesús estaba buscando a estos hombres. Jesús estaba buscando a los discípulos y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Él no quiere encuentros ocasionales contigo, sino que Él te está buscando a ti, hombre, a ti te está buscando. Y luego dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Eran pescadores. Estaban pescando con su padre. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, remendaban sus redes y los llamó. Estaban en un trabajo muy importante. Estaban remendando las redes. Las redes se podían romper por viejas, las redes se podían romper por su mucho uso, por una carga muy pesada. Estaban remendando redes. Una red rota no sirve de nada. Una red rota no sirve de nada. ¿De qué sirve echar peces por arriba si por abajo se están saliendo? Entonces, era un trabajo muy importante el asunto de remendar las redes. Y dice la Biblia que estaban muy ocupados. Permítame decirle que estaban ocupados. Estaban remendando redes. Era su sustento, era vital. Y a pesar de que estaban muy ocupados, Jesús los llamó. Qué tremendo que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban muy ocupados. Y posiblemente esa es una de las mayores excusas que nosotros los hombres usamos y le decimos a nuestras esposas. Vamos a orar, vamos a hacer altar, vamos a la iglesia, estoy muy ocupado. Es que yo soy el que trabajo. Es que yo soy, estoy muy ocupado. Pues la Biblia dice que Dios no anda llamando desocupados. O bueno, no, eso no lo dice la Biblia, más bien vemos en el registro que cuando Dios llamó a cada uno de sus discípulos, ellos estaban ocupados. Y ninguno de ellos dijo, es que yo estoy muy ocupado, Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos quitar de nosotros ese concepto de nosotros estamos muy ocupados, porque dice, y remendaban las redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió toda su fama por toda Siria. Qué tremendo, amados. Síganme, los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca. Es que estoy muy ocupado. Y por lo general, cuando uno de pastor le dice, oye, ¿y tu esposo? No, pastor, él me dice que está muy ocupado. Oye, ¿y por qué no vino? No, es que él está muy ocupado. Creo que todos los hombres nos ocupamos de una o de otra manera. Si no es trabajando, es haciendo alguna reparación en la casa, si no es posiblemente viendo noticias o viendo el fútbol, o podemos sentirnos muy ocupados. Pero sabe una cosa, en tus muchas ocupaciones, Dios a ti te está llamando. Él no quiere un encuentro ocasional contigo. Él no quiere un encuentro ocasional contigo.
Él te está buscando. Él no te está preguntando si tú estás muy ocupado, simplemente Él te está llamando. Él no te está preguntando si Él es un punto más en tu agenda. A veces nos acostamos muy cansados o muy agotados. Él no te está preguntando si tienes mucho sueño, simplemente Dios está llamando. Dios está llamando. Y te voy a decir algo para los que somos padres. Dios quiere que tú seas tan obediente a su llamado como tú le exiges a tus hijos obediencia. A veces cuando yo llamo a mis hijos, Simón, Pablo, vengan, Simón, Pablo, ¿qué? Y yo les digo, ¿qué no, Señor? ¿Qué no, Señor? Y les estoy llamando, aparezcan. Y entonces ellos están entendiendo que yo les estoy llamando para que ellos aparezcan, que no estoy esperando una llamada desde el tercer piso, no estoy esperando una voz que me conteste en el primer piso, les estoy queriendo ver de frente. Lo que usted quiere hacer con sus hijos, lo que usted quiere, la obediencia que usted le demanda a sus hijos, pues es la obediencia que Dios a usted, varón, le está demandando. Y no está esperando que Dios, que usted le conteste al Señor, ¿qué? Sino que Él pueda reconocerle y que usted pueda decirle, Señor, ¿qué quieres? Estoy cansado, sí, estoy muy ocupado, pero aquí estoy. Llamaste a Pedro, llamaste a Andrés, llamaste a Jacobo, llamaste a Juan, y ellos dejaron la barca, ellos dejaron las redes, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Es interesante, ¿no? Es interesante podernos encontrar cómo Jesús empieza a encontrarse con cada uno de sus discípulos y que los anda buscando, los anda buscando. Ahora, si nos vamos al libro de Lucas, nos encontramos con el llamamiento de Leví. Recuerde que Leví es Mateo. Mateo era judío, pero su trabajo era ser publicano. A los publicanos, los judíos, no les caía muy bien. ¿Por qué? Porque un publicano era un judío que trabajaba para Roma para cobrarle los impuestos al pueblo judío. O sea que lo denominaban como un traicionero. Lo denominaban como un traicionero. ¿Por qué traicionero? Porque le cobraba los impuestos a su propio pueblo. Ahora, ese era su trabajo, pero era considerado como un traicionero. Entonces, llamamiento de Leví, que es Mateo. Después de estas cosas salió y vio un publicano. Vuelve y me suena, amados, y perdóneme si soy repetitivo, vuelve y me llama la atención que Jesús salió en busca de los 12 apóstoles, de estos 12 hombres. Así como el Padre buscó a 12 patriarcas y a cada uno de ellos los encontró en muchas cosas, en muchas ocupaciones, pero Dios les estaba dando una gran responsabilidad. Y recuerde que el hombre tiene una gran responsabilidad. Tan responsabilidad tiene el hombre que fue lo primero que Dios, fue lo primero que Dios formó. Recuerden, amados, que Dios creó el mundo. Cuando fue a hacer a Adán, Dios formó a Adán y Dios edificó a la mujer. Las palabras que se utilizan en hebreo, cuando Dios dice, y Dios creó cielos y tierra, y Dios creó al hombre, y Dios creó a la mujer, esas tres palabras son tres palabras totalmente distintas. Dios creó todas las cosas de la nada, a Adán lo formó del polvo de la tierra, y a la mujer la edificó como si fuera un templo o como si fuera un edificio. Entonces hay una gran responsabilidad de Dios con el hombre por el solo hecho de haber sido lo primero que Dios formó a su imagen conforme a su semejanza. Entonces es lo primero, es el primer ser con el que Dios se relaciona. O sea que no estamos hablando, no es una prédica por predicar. Hay una gran responsabilidad porque es más, Efesios 5, y es tan fácil que nosotros nos sentemos a hablar de los hombres y todo eso de acuerdo a Efesios. Yo creo que ustedes han escuchado mucho esto, pero no podemos evitar pensar lo que dice Efesios 5, que los hombres son cabeza del hogar, son cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la cabeza es importante.
Usted puede encontrar cocos, usted puede encontrar mancos, usted puede encontrar personas que no tienen las dos piernas, usted puede encontrar personas que no tienen corazón y hay una maquinita que los reemplaza, hay personas que no tienen un hígado y hay algo que los reemplaza, pero no hay nada que pueda reemplazar la cabeza. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor Jesús es cabeza de la iglesia, es porque Él nos dirige y es porque Él es nuestro nutridor, Él es nuestro Señor. Pues cuando la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, es porque nosotros tenemos que jugar un papel muy importante dentro del matrimonio y al lado de la mujer. Y nosotros somos cabeza de la mujer, somos sus nutridores, somos autoridad, pero no para golpear, no para maltratar, no para discriminar, sino para darle honra y para cuidarla y para protegerla. Porque no hay ningún alimento que entre al cuerpo si no es por la boca. Oh, sí, pastor, si a usted lo canalizan, eso es producto de una enfermedad. Dios no quiere esposas canalizadas. Dios quiere esposas alimentándose de sus esposos. Dios no quiere una iglesia canalizada. Dios quiere una iglesia alimentándose por la cabeza, por la boca, por donde tiene que ser. Entonces, hay una gran responsabilidad. Entonces, me gusta cómo el Señor sale en busca y sigue buscando. Dios sigue buscando a Leonardo, Dios sigue buscando a Gerson y posiblemente va a ir a sus lugares de trabajo a buscarlos. Posiblemente va a ir a sus lugares de trabajo a buscarlos, o cuando estaban con sus amigos, los va a ir a buscar, y les va a decir, oye, sígueme. Y él no quiere escuchar que usted le diga, estoy ocupado, porque él le va a decir, es que por eso te estoy llamando en tus momentos ocupados para decirte, sígueme. A unos les dirá, síguenme para el ministerio. A otros les dirá, síguenme, crean en mí, búsquenme y venga, sirvan en la obra de Dios. Para servir en las cosas de Dios, no necesariamente tienes que dejar tu trabajo, no necesariamente tienes que dejar tu empresa. Podemos servir en la obra de Dios. Podemos ser esos nutridores de nuestra casa, de nuestra familia, como sacerdotes de Dios. Llamamiento de Leví. Este es un caso distinto, ¿no? Estaba trabajando Leví, cobrando impuestos, estaba atareado, recibiendo dinero y era un publicano. No estaba remendando redes, no estaba pescando. La gente quería a los pescadores, de eso comían. ¿Quién no quiere hoy en día un campesino? Pues creo que todo Colombia está unido comprando papas a los campesinos. Todos queremos a los campesinos porque el campo es la despensa de la ciudad. Todos queremos a los campesinos. Pues en ese momento, ¿quién no quería a un pescador? Era la despensa en ese momento de la ciudad. Pero aquí nos estamos encontrando con un publicano, un traicionero para ellos, judío, trabajando para Roma para cobrarnos los impuestos. Qué descaro, qué vergüenza. Sin embargo, el Señor también llegó donde Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos publicanos. Imagínese. Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Llegó sin permiso, llegó sin cita. El Señor te va a alcanzar, te va a encontrar y te va a decir, hey, sígueme. Juan, sígueme. Felipe, sígueme. Lucas, sígueme. Lenovo, sígueme. Él no va a entrar con protocolos porque él sabe que lo mejor para ti es que tú camines con él. Lo mejor que usted le puede desear a su esposa es que su esposa camine con Jesús, pero no con Jesús el de la tienda, sino con Jesús el Señor. Lo mejor que usted puede esperar que para sus hijos es que sus hijos caminen con Jesús, porque cuando nuestras esposas o nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos caminan con Jesús, ellos van a conocer la palabra y la palabra enseña a honrar al esposo y la palabra enseña a los hijos honrar a los padres y obedecerles. Entonces seríamos
perdóneme la expresión, discúlpeme, seríamos muy bobitos donde nosotros no querramos que nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo caminen con Jesús. Cuando nosotros le entregamos nuestros hijos a Jesús, Jesús nos los devuelve con hijos llenos de honra, de amor. Cuando nosotros entregamos nuestra esposa a Jesús, Jesús nos las devuelve amorosas, trabajadoras, honrando al marido. Cuando nosotros le entregamos nuestro esposo, en el caso de las mujeres, a Jesús, Jesús nos los devuelve amorosos, no adúlteros, no pendencieros, sino nos los devuelve hombres responsables y honorables. Entonces dice la Biblia, estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Sabe? Los hombres cuando tomamos una decisión, la tomamos de una. Los hombres cuando tomamos una decisión, a veces las mujeres están esperando que nosotros los hombres tomemos la decisión. No, a veces no luchamos con dietas. No empezamos con la dieta cada 2 meses, cada 3 meses, cada 3 meses, pero cuando tomamos la decisión, por eso Dios nos ha puesto como cabeza. Porque cuando tomamos la decisión, la tomamos. Pues eso es lo que el Señor está esperando de usted, varón. Lo que Dios está esperando de usted es que usted tome la decisión. Mire, Mateo posiblemente no se iba a ver nada bien que alguien dejara su trabajo tirado. Pedro, Zebedeo, Juan, Andrés, ese era su trabajo, lo dejaron. Bueno, posiblemente ellos eran hasta sus propios jefes. Pero en el caso de Mateo, Mateo tenía un jefe y era Roma. Y apenas el Señor le llamó, dice la Biblia que no pasó su carta de renuncia. Dice que no le pidieron sus 3 meses de preaviso. No le estoy diciendo que deje su trabajo. Estoy hablando es de la decisión de caminar con Jesús, de la decisión de comprometerse con las cosas del reino. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Qué increíble, Jesús llama a Mateo un publicano, pero ese publicano que era cabeza, ¿sabe qué hizo? Inmediatamente le siguió, hizo un gran banquete, llamó a otros publicanos y Jesús estaba allí a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Qué interesante, me llama la atención de esto, amados, y es que inmediatamente Mateo hizo un banquete. ¿Sabe? Le voy a decir algo. En su casa, su esposa y sus hijos van a servir mejor a Dios cuando su padre se compromete. Cuando el papá y el esposo se comprometen y caminan de la mano de Dios, el evangelio es más llevadero en el hogar. Cuando el padre dice, vamos juntos a la iglesia, vamos a orar, vamos a hacer altar. ¿Sabía usted, amados? ¿Sabía usted que está comprobado que es más fácil que llegue la esposa a los pies del Señor cuando el esposo es el que busca, que cuando la esposa busca de Dios y está esperando que el esposo venga a los pies de Cristo? Estadísticamente, le estoy hablando estadísticamente porque espiritualmente Dios toca el corazón del que Él quiera tocar y lo transforma. Pero está comprobado que es más fácil que los hijos y la esposa lleguen a los pies de Cristo cuando el marido es el que busca de Dios. Está más comprobado que es más fácil. Y es más difícil en ocasiones que la esposa, que el marido llegue a los pies de Cristo cuando la esposa es la que busca de Dios. Entonces, amados, tenemos una gran responsabilidad. Mateo hizo un banquete grandísimo. Qué bueno cuando los esposos estamos allí involucrados sirviendo. Qué bueno cuando los esposos somos los que decimos al altar familiar,
a orar, vamos a orar para salir, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para almorzar, vamos a orar para desayunar. Qué bueno cuando nosotros somos los motores de búsqueda de Dios de nuestro hogar. Dios va a suplir, Dios va a dar, Dios va a guardar. Nuestras esposas nos van a ver con honra, nuestros hijos nos van a ver con admiración. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el papel que nos corresponde. Qué interesante. Yo no sé si usted se había puesto a mirar y a buscar cómo Jesús encontró a cada uno de sus discípulos. Pero es interesante. Jesús buscando a hombres. Jesús buscando a hombres. ¿En dónde los buscó? En sus escenarios. A unos con los publicanos, con sus amigotes. A otros remendando redes. A otros en una faena de pesca. Los encontró en lugares distintos donde encontró a las mujeres, porque Él sabe dónde llegar a nosotros. Él sabe dónde encontrarnos a nosotros. Y así sucesivamente. Y para terminar, quiero hablarle acerca de en Juan, la última historia que le quiero contar de Juan, en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 35. Los primeros discípulos. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Este es lindo, ¿no? Discípulos de Juan Bautista inmediatamente se pasaron inmediatamente para donde Jesús. El Señor anda buscando hasta los que están en otros lugares distintos, los está llamando para servirles. Y eso es interesante, porque mire lo que dice. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y ministrándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces sigue Jesús encontrando a los discípulos. Pero me gusta mucho Felipe y Natanael, y con este quiero terminar. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El maestro a los hombres les iba diciendo de una: sígueme, porque en nosotros no tenemos complique. Dios sabe muy bien que un hombre apasionado deja, se esfuerza, deja lo que tiene que dejar, se esfuerza y avanza, porque ese es el diseño que Dios nos dio. Dios le dijo a Noé: construye el arca, y se demoró 100 años esperando un diluvio, y durante 100 años construyó un arca. Dios llamó a un Josué, llamó a un David, peleó con el gigante Josué, con los amalecitas, a un Elías, a un Eliseo. Dios sabe muy bien que cuando Él toca el corazón de un hombre, nosotros le seguimos. Y posiblemente Dios está esperando que nosotros pasemos de ser esta cola que hemos venido a hacer en la casa, y Dios quiere que nos posicionemos en la casa como cabeza. Entonces dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: escúchese bien. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. A veces nosotros somos inicialmente como Natanael. No, mi hija, eso allá engañan, eso allá mienten, eso allá roban, eso allá que el diezmo, que la ofrenda. No, eso no es para mí. Posiblemente hemos leído o tenemos un corazón endurecido, posiblemente.
No era el caso de Natanael, pero me llama la atención. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? A veces lo cuestionamos todo. Y cuestionamos sin conocer, sin saber, o nos hirieron, o nos engañaron, o un amigo en el billar, o en la rana, o en la empresa, o en el bus, nos contó algo y nosotros lo creímos. Pero Dios no quiere que usted se quede simplemente preguntándose si de Nazaret puede salir algo bueno. Dios quiere que usted vaya y comprueba que todo eso que habla el mundo es mentira o han sido malas experiencias. Dios quiere, varón, que usted vaya y compruebe que es tanto eso que su esposa hace, si es cierto del Dios de su esposa, si es cierto que ella está orando por usted, si es cierto, vaya, compruebe, porque Natanael fue y lo comprobó. Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces nos encontramos con un Natanael, hombre, dice la Biblia, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sin embargo, de los discípulos de Jesús, este fue el único que dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Posiblemente usted, como Natanael, tiene cuestionamientos. Posiblemente usted se cuestiona muchas cosas. Ay, yo no quiero que me cambien la vida. Porque las esposas siempre llegan, el pastor dice o la pastora dice que Dios puede cambiar tu vida. Y a veces nosotros los hombres estamos tan cómodos con nuestra vida, pero ¿sabe una cosa? En verdad, cuando la Biblia habla de cambiar y transformar, es un cambio que hasta usted mismo va a ser feliz y mucho más feliz de lo que es ahora. Sin embargo, Natanael, yo no encuentro ningún discípulo que haya dicho una cosa distinta. Todos le dijeron sí, pero Natanael dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Y entonces cuando vino a Jesús, le dijo Natanael, ¿de dónde? Cuando Jesús vio a Natanael, se le acerca y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Permítame, varones, a los que están casados o a los que están solteros, a los que están casados posiblemente, permítame, yo le traduzco esto. Antes de que te casaras con tu esposa, el Señor ya venía detrás de ti. Antes de que tus padres te trajeran a la iglesia, el Señor ya venía detrás de ti. Antes de que Natanael, dice aquí la escritura, ¿de dónde me conoces? Le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor hoy te está diciendo a ti, varón, varones, hombres, antes de que tu esposa orara por ti, antes de que tocara yo a tu esposa, antes de que tu esposa se congregara, yo ya te conocía, yo ya te veía, yo ya te guardaba, yo ya te cuidaba. La salvación tuya y el compromiso tuyo no es un asunto de tu esposa, sino que es un asunto del compromiso y del plan de Dios que tiene contigo. El que tú vengas a los pies de Cristo no es una treta de tu esposa, es un plan de Dios. Que Él está usando a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, es otra cosa. Entonces dice la escritura, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. No sé cómo se sienta usted, no sé qué digan de usted, no sé cómo usted cree hacer, pero yo creo que el Señor, escúchense bien, varones, yo creo que hoy Dios les está diciendo, independientemente de cómo se sientan ustedes, hoy Dios les está diciendo lo que dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hoy Dios está pensando de ti lo mejor. No sé cómo seas tú,
No sé qué tan enojón, qué tan caprichoso, qué tan testaduro, qué tan corazón duro. Yo no sé cuál sea tu apodo con tus amigos en el barrio, qué piensa tu esposa de ti. Yo no lo sé, pero estoy seguro que lo que Dios tiene contigo no nació cuando tu esposa vino a los pies de Cristo. Lo que Dios tiene contigo nació desde antes de que nacieras del vientre de tu madre. No sé qué digan de ti, pero hoy yo estoy seguro que Dios está sacando lo mejor de ti y está diciendo, he aquí un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño, un verdadero colombiano, un verdadero venezolano en quien no hay engaño. Hoy Dios está sacando lo mejor de ti, porque estamos los hombres, a veces estamos acostumbrados a que nos hablen tan duro. A las mujeres no, hola gordita, ay, estoy gorda. Las mujeres son muy sensibles y lo meten a uno en problemas cuando le dicen, ¿qué ves? ¿Me ves algo nuevo? Y uno no ve nada nuevo. O lo meten en problemas a uno cuando le preguntan si el vestido le queda bonito o no le queda bonito. Si uno le dice, te queda bonito, de una le dicen, sí, claro, es porque usted quiere que ya lo deje en paz para seguir viendo televisión. Sí, claro, como a usted no le importa yo cómo salgo. Entonces, si uno le dice bonito, dicen una cosa. Si uno le dice feo, pues esa noche no dormiste en la cama. Entonces, yo no sé, uno se cuida mucho de hablar con ellas. A nosotros los hombres nos dicen, usted ronca, usted es gordo, usted es apapada, es que usted todo lo hace. No, nosotros a veces recibimos palabras muy fuertes, y algunas de ellas nos resbalan, otras, ay, patean, pero ay, seguimos y avanzamos. Yo no sé qué piensa de usted su jefe, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus amigos, sus amigotes. Yo solo sé que hoy Dios está pensando de usted lo mejor. Yo solo sé que hoy Dios está pensando de usted lo mejor. Yo no sé qué testimonio o qué piense la gente de ti. Yo solo sé que hoy Dios está pensando lo mejor de Leonardo. O yo solo sé que Dios está pensando hoy lo mejor de Pedro. Yo solo sé que hoy Dios está pensando lo mejor de Jaime. Yo solo sé que hoy Dios está pensando lo mejor de Santiago. Yo solo sé que hoy Dios está pensando lo mejor de Omar. Yo solo sé que hoy Dios está pensando lo mejor de Davis. Yo sé que Dios hoy está pensando lo mejor de Lucas. Hoy Dios está pensando lo mejor de Juan. Hoy Dios está pensando lo mejor de Gerson. Hoy Dios está pensando lo mejor de Felipe. A donde estamos, Él nos fue a buscar. No son encuentros ocasionales. Él nos está llamando como cabezas y nos está diciendo, hey, sígueme, porque Él sabe que un hombre comprometido, el evangelio es más llevadero y va a haber mayor gozo en la casa y en el hogar. Recuerde, está comprobado que cuando un hombre se convierte, cuando el esposo busca de Dios, toda su familia busca de Dios, porque es la cabeza, porque es el varón. Y no hay cosa más maravillosa para una esposa cuando su propio esposo le dice, ven y oremos por el matrimonio, oremos por los niños. No hay nada más maravilloso para los hijos. Así ellos a veces vengan todos manicruzados, o porque les interrumpimos el Wii, o les interrumpimos el PlayStation, o les interrumpimos Netflix. Estoy seguro que ellos van a querer ver a su papá diciéndoles, ven, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Tenemos una gran responsabilidad.